Buen día, en este video mi grupo y yo presentaremos los laboratorios presenciales 14 y 15 del curso de Sensores, Transductores y Actuadores relacionado al tema de medición de presión. Como primera parte de este laboratorio se comienza con la calibración de instrumentos de medida, el manómetro, para el cual se está empleando el calibrador de presión neumática portátil Penwalt FU4882 y 3 manómetros de un rango de 0 a 30 psi, otro de 0 a 100 psi y por último uno de 0 a 150 psi, con la finalidad de poder ver qué tan precisas son las medidas de estos manómetros con respecto al calibrador Penwalt, para lo cual se hace un circuito neumático sencillo donde se conecta el manómetro a la compuerta de salida P2 del calibrador y la fuente de presión a la compuerta Air Supply del calibrador. A partir de ahí se empezó a regular la presión con un aumento de 0, 3, 6 y así sucesivamente para verificar la medida de los manómetros. Como segunda parte del laboratorio se usó el transmisor de presión Foxboro. Además se usará el calibrador de presión, una fuente de poder variable configurada a 24 voltios, una resistencia de 220 ohms y un comunicador de campo Hart. El circuito eléctrico neumático está estructurado de la siguiente forma: la fuente de presión conectada al puerto Air Supply o suministro del calibrador y la compuerta de presión P2 del calibrador está conectada a una de las entradas del transmisor Foxboro. La otra salida de presión del Foxboro estará al aire libre y detectará la presión atmosférica. Por otro lado, el circuito eléctrico, la salida negativa del Foxboro a la salida negativa de la fuente y la positiva estará unida por medio de la resistencia a la positiva de la fuente. Nos servirá para poder conectar el comunicador de campo Hart, el cual sus conectores no dependen de la posición, se les puede conectar en cualquier orden en los terminales de la resistencia al no poseer polaridad. Como tercera parte de este laboratorio se empleará el transductor de presión PI, el cual nos permitirá convertir la entrada de presión a una señal eléctrica. Se usó además una fuente de 24 voltios, un multímetro digital y un manómetro de rango de 0 a 30 psi. El circuito o conexiones están estructuradas de la siguiente manera: la salida negativa conectada a la salida negativa de la fuente y las salidas positivas, tanto de la fuente como la del transductor, son conectadas por medio de una resistencia a la cual conectada en serie está el multímetro para así permitirnos ver los miliamperios según variamos la fuente de presión. El circuito neumático está conectado a través de una T donde la salida está conectada al manómetro y la otra salida a la entrada de presión del transductor. Por último, se toman los valores de 0 a 27 psi de subida y tanto de bajada para poder ver la histeresis en las mediciones.
Como cuarta parte de este laboratorio se usó un transductor de presión IP, el cual nos permitirá convertir la señal de entrada eléctrica, en este caso la corriente que va de 4 a 20 miliamperios, a una señal de control de presión de 0 a 20 psi, para el cual empleamos el calibrador voltaje-corriente Yokogawa CA11E, una resistencia de 220 ohmios, un manómetro de rango de 0 a 30 psi para mayor precisión en nuestras mediciones. Las conexiones están estructuradas de la siguiente forma: la salida del transductor al manómetro, la entrada del transductor a la fuente de 0 a 20 psi, las conexiones eléctricas del transductor del negativo al polo negativo del calibrador Yokogawa, y las conexiones positivas están unidas por la resistencia para así proteger el circuito interior del transductor. Como última parte de este laboratorio se hará un circuito aplicativo, ya que se controlará o convertirá la válvula de control Taylor con posicionador IP5000 para que sea controlada por una señal de corriente de 4 a 20 miliamperios para unidades de control de 3 a 5 psi en la válvula. Todo esto por medio de usar el transductor IP visto anteriormente.